Espero que no estén cansados de escuchar de este tema que hemos estado desarrollando ya desde enero acerca de la vida cristiana victoriosa. No es el mismo mensaje de semana a semana, obviamente, pero el mismo tema acerca de que somos vencedores por medio de aquel que nos amó en diferentes aspectos de la vida cristiana. Gracias, mi hermana. Y hoy vamos a continuar hablando de la victoria que tenemos en Cristo. En Efesios 4, versos 31 y 32 vamos a leer, así que pueden ponerse de pie una vez más. Y leeremos estos versículos, Efesios 4, 31 al 32, y después vamos a orarle a Dios para que nos ayude durante esta predicación a prestar atención a lo que su servidor va a decir y también que Dios nos ayude a examinar nuestros corazones. Seguramente lo que vamos a tocar hoy es un tema que facilita a todos. Así que hágase la oración cuando estemos orando. Dios, háblame a mí. Efesios 4, 31 y 32. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu ayuda en este momento que vamos a exponer tu santa palabra. No hay libro como este, porque este libro es inspirado y es preservado, Señor, para nuestro provecho espiritual. Te rogamos que podamos, Padre, entender las Escrituras en esta mañana, que tú retes a cada corazón, Señor, con las verdades contundentes de tu palabra, y que podamos ser cambiados, Señor, transformados por la verdad del Evangelio y por las verdades que vamos a estar viendo. Ayude, Señor, ministre a cada persona que está bajo el sonido de mi voz, aquí en mi presencia o también escuchando por otros medios. Te rogamos, Padre, que tu palabra cumpla el propósito en cada uno esta mañana. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Antemano, gracias a los que están ayudando con el ministerio audiovisual, tanto los que están operando las cámaras y los que están traduciendo. Gracias a Dios, por primera vez la semana pasada interpretamos el mensaje al inglés simultáneamente y estamos transmitiendo ambos idiomas durante la predicación. Y qué bueno que existen jóvenes, existen adultos con esa habilidad de hablar dos idiomas y Dios los va a bendecir por su disposición de servirle. ¿Quién me puede decir? Casi no quiero preguntarlo porque me pueden desencantar si no hay buena respuesta. ¿Quién se acuerda de que predicamos el domingo pasado por la mañana? ¿Victoria sobre qué? ¿Sobre? Eso fue hace 2 semanas, pero gracias. No, está bueno, está bueno. Cristina, sobre el pasado. Victoria sobre tu pasado, específicamente victoria sobre la culpa del pasado, ¿verdad? Hoy es el otro lado de la moneda. Porque cuando hablamos de victoria sobre la culpa que siento y mi pasado es por cosas que yo he hecho en el pasado. Y hablamos en Hechos 9 de Saulo, ¿verdad? De cómo él había sido un hombre muy adversario al Evangelio, que mataba a cristianos, los torturaba, blasfemaba el nombre de Cristo. Y qué bueno que él pudo superar su pasado y ser útil en las manos del Señor. En este pasaje de Efesios encontramos un mandamiento muy claro, en verso 31, de que debemos quitar de nosotros una serie de pecados. Pero la primera de ellos es la amargura. La amargura. Y tiene sus primos, tiene sus amigos, el enojo, la ira, las voces y la maledicencia, que no tienen lugar en la vida del Hijo de Dios. Debe ser quitada de nosotros juntamente con toda malicia. Ahora, verso 32 nos dice cómo debemos vivir. Benignos, misericordiosos y perdonándoos los unos a los otros. Es obvio
que las actitudes de verso 31 son el contraste de las actitudes de verso 32. Porque ¿qué es lo opuesto de la amargura? Benigno, misericordioso y perdonador. De modo es que o puedes vivir según la carne, según el pecado, verso 31, o tú puedes andar en el Espíritu, que encontramos en verso 32. Ahora, el creyente no es inmune a cometer el pecado de la amargura, ya que la Biblia muestra varios ejemplos de la amargura y debemos entender sus efectos desastrosos para así poder tener victoria sobre este pecado. Hoy vamos a predicar sobre victoria sobre la amargura. Ahora, tal vez bajo mi voz no hay ningún amargado aquí. Nadie siquiera una pizca de amargura. Gloria a Dios. Retén esto para un tiempo futuro entonces. Pero si hoy día alberga la amargura, tu corazón debe prestar atención a lo que estamos predicando. Comencemos con la definición de amargura. Es resentimiento, falta de perdón, rencor, que muchas veces es acompañado por celos, odio y envidia. Es una actitud duradera. En cambio, el enojo, que puede ser algo momentáneo, por unos 5 minutos o 2 horas, uno se enoja y después se calma. La amargura, mis hermanos, es muy duradera. La amargura puede durar años o décadas o, Dios no lo quiera, una vida entera. Así que la amargura tiene sus diferencias en cuanto a otros pecados que son semejantes. Ahora, según pasa el tiempo, si la amargura no es quitada, como nos manda aquí el apóstol Pablo, en vez de ir debilitándose, se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo. De modo que uno puede ser más amargado por una situación 20 años después que cuando primeramente pasó. Así, o sea, la amargura es un pecado muy serio que debemos entender de dónde viene, qué es lo que lo causa y por supuesto al final cómo tener la victoria sobre la amargura. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Principalmente, aunque no es la única causa, por una ofensa que ha sido hecha contra nosotros, real o imaginaria. Y por eso les dije que la amargura es el otro lado de la moneda que lo que hablamos la semana pasada. Por ejemplo, cuando yo peco una mentira, por ejemplo, si digo una mentira, después de eso voy a sentir culpa porque he pecado contra Dios. Dije una mentira, dije una falsedad y ahora me siento mal, hasta avergonzado por mi pecado. Eso es la culpa. La amargura es cuando otra persona dice una mentira sobre mí. Yo soy el objeto de la mentira. Ahora, yo no mentí. Otro ha mentido acerca de mí. Así que yo no tengo la culpa. Otro tiene el sentimiento de culpa. Pero la tentación que se presenta en mi vida es estar amargado contra aquel que me ha hecho una ofensa. ¿Entendemos eso? Aplicando a Hechos 9 entonces, la semana pasada, Pablo hizo mucho daño a los cristianos. Él sintió culpa por lo que él había hecho. Pero esos cristianos de su época, especialmente en Jerusalén, donde había hecho mucho daño, tenían que luchar con la tentación de amargura. Porque más de uno de ellos tenían familiares, amigos, quienes fueron afectados negativamente por lo que había hecho Saulo. O sea, todo gira alrededor del pecado, pero es diferente el sentimiento de culpa que el sentimiento de amargura. Ahora, no quiero dejarles pensar que si yo estoy amargado, el otro tiene la culpa. Porque a nosotros nos toca enfrentar y vencer la tentación para ser amargados como cualquier otra tentación.
Y quiero dejar muy claro, por si alguien está cuestionando, la amargura es un pecado. No es una actitud, no es la mejor, no, es un pecado. Por eso está incluido allí con el enojo, la ira, voces, maldicencia y malicia. Y debe ser quitada de entre nosotros. Ahora, les dije hace un momento que la causa de la amargura puede ser real o puede ser imaginaria. Si la ofensa que sentimos es imaginaria, la amargura nos hace esperar que nos pidan perdón por algo que nunca han hecho. Qué locura, ¿no? Si pensamos que alguien nos hizo un daño, que dijo algo de nosotros o que nos hizo algo con intención nociva, la amargura nos hace esperar que nos pidan perdón por algo que nunca han hecho. Así que el perdón nunca va a venir porque no han hecho nada. Y así funciona la amargura, hasta con ofensas imaginarias. Ahora, si la ofensa es real, que realmente nos han hecho una maldad, pero ellos ni sabían del daño que causó, tampoco vendrán a pedirnos perdón. Por ejemplo, algo puede pasar incluso en esta misma iglesia, donde una mirada que usted malinterpretó, un gesto que usted malinterpretó, y usted se siente ofendido por eso. Y yo ni sabía que le ofendí. Usted está esperando que le pida perdón por algo que ni sabía que les causó daño. Así que la amargura, mis hermanos, es algo muy, muy real en nuestras vidas, o por ofensas reales o por ofensas imaginarias. En ambos casos, sea real o sea imaginaria, la ofensa, solo si el que tiene la amargura actúa, puede remediar la situación. Porque esperar que otro lo haga, ni sabe que nos causó daño. O tal vez nunca nos hizo daño. Y todo está en nuestra mente. Otra causa secundaria de amargura es cuando hay tratamiento preferencial a otro que suponemos que nos corresponde. Puede haber una promoción en el trabajo, que hay un puesto vacío y alguien va a ser ascendido a ese puesto, ¿verdad? Y usted, porque tiene mucho tiempo en la compañía, usted porque es diligente, cree que le corresponde ese puesto, de mejor sueldo y todo eso. Viene el jefe y promueve a otro, que tiene menos tiempo que vos, que no es tan diligente que vos. ¿Sabe qué cree ahí? La amargura. Usted, no porque alguien te hizo daño necesariamente, pero porque tú crees que tú mereces un mejor estado de lo que te tocó. Punto es, mis hermanos, que la amargura puede venir porque pensamos que merecemos un mejor tratamiento de lo que actualmente estamos recibiendo. Ahora, todos entendieron la situación del trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si lo aplicamos a Dios con nosotros? ¿Cómo Dios bendice a cada quien? Usted que es fiel al Señor, usted que sirve al Señor, usted que para cada cosa está dispuesto a servir al Señor y lo está pasando difícil. O por escasez de trabajo, escasez de dinero, tal vez la salud no está tan buena. Y un hermano que, bueno, simple y sencillo, no es tan fiel como tú, según a tu pensar. Y dices, no, pero ese tiene de todo. Ese tiene buena salud. Parece que su familia está intacta. Parece que le va bien la vida. ¿Cómo es eso? Y hasta uno puede amargarse, no con un ser humano, sino con Dios mismo. Porque cree que merece un mejor tratamiento de lo que está recibiendo. Ahora, otra cosa, y ya vamos a entrar en ejemplos bíblicos y todo, otra causa de la amargura, dijimos que es el pecado, la ofensa de otra persona contra nosotros. Pero no es en sí lo grande o lo vil que sea el pecado. Yo no he leído ningún diario en esta mañana, ni he leído ningún periódico, ni chequeado internet, pero estoy seguro, porque ese es el mundo, que en alguna parte del mundo
y más específico, en alguna parte en esta nación, probablemente en este estado, alguien mató a otra persona anoche. Lo sé porque cada fin de semana en cada ciudad grande pasan esas cosas. Seguramente pasó. Y podemos leer los detalles de lo que pasó y sentirnos tristeza, hasta enojo, porque alguien quitó la vida de otra persona. Si pensáramos en masacres muy tristes por los años, creo que comúnmente nos sentimos tristeza cuando pasa una escuela, una iglesia, y sentimos una rabia, un coraje, porque ¿cómo es posible que alguien ha hecho daño a los niños? Pero no sentimos amargura, ¿sabe por qué? Porque no fue en nuestra escuela, o no fue en nuestra iglesia, o no fue en nuestro hogar. O sea, cuando hay un pecado muy vil, sentimos enojo y tristeza, pero cuando el pecado es cercano a nosotros, la tentación de la amargura. Porque en esos casos, como les dije, si el asesino hubiera llegado a nuestra casa o a nuestra familia, ahí se presenta la tentación de la amargura. Así que no crean, mis hermanos, que tiene que ver solamente con pecados grandes que nos hacen. No, tiene que ver con lo cercano que es a nosotros. Ahora bien, vamos a la palabra de Dios, ver unos ejemplos. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Algunas personas, en algunos casos, mejor dicho, va a decir que la persona estaba amargada. En otros casos que leeremos, por la evidencia que encontramos, sabemos que eso era su actitud, usando razonamiento. Ruth capítulo 1, leeremos versículos, para agarrar un poquito de la historia. Ruth capítulo 1, versículos 3 al 5, para que vean un poco del trasfondo de esta señora Noemí. Ruth 1, 3 al 5. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab, el nombre de la una, Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Conocemos a esta mujer, Noemí, quien pasó unos años muy tristes. No sabemos por qué, por alguna enfermedad o porque Dios mismo le quitó la vida, pero falleció su esposo primeramente y luego sus 2 hijos. Y nos dice sencillamente en el versículo 5 que quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Tenía las 2 nueras, ¿verdad? Pero no familia de sangre, digamos. Ahora, no puedo imaginarme cómo esta señora tenía que sentir cuando al cabo de unos cuantos años fallece su esposo y también sus 2 hijos. Pero no tengo que preguntar cómo se sintió, porque bajan hasta el versículo 13. Dice así: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotros de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí le dice a sus nueras: mira, yo soy vieja, no soy para varón, y aunque esta noche me casare otra vez y tuviera relaciones, quedara embarazada, no van a esperar 20 años para que crezca el muchacho. Es lo que está diciendo en los versículos que no leímos. O sea, no tienen que esperar. Ustedes están libres para irse. Pero adentro de este monólogo que ella hace, dice: tengo mayor amargura que vosotras. O sea, ustedes perdieron sus esposos. Yo perdí mi esposo y mis 2 hijos. Y la amargura que tengo es mayor. Y miren esta alegación, verso 13. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Con quién estaba amargada Noemí? Contra Dios mismo. Dios me quitó el esposo, Dios me quitó el primer hijo, luego el segundo hijo, y Dios me hizo pasar por este valle de luto. Ningún hombre lo ha hecho, Dios lo ha hecho. Baja al versículo 20. Noemí regresa a Belén
Y tantos años pasado la gente le preguntaba, se decían, ¿no es este Noemí? 9. La gente dice, y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí. Porque Dios, el Todopoderoso, en grande amargura. Verso 21. Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Yo creo, mis hermanos, que cada persona que hablaba con Noemí, que se llamaba Mara, amargada, podía entender que su pleito era ¿con quién? Con Dios. Una y otra vez está culpándole a Dios por su situación. Y ella hasta se sentía justificada en sentirse así. No, ¿cómo me van a culpar? He perdido a mi esposo, he perdido a mis hijos, me quedan apenas 2. No era así. Dios me ha maltratado. Esta amargura que tengo la llevaré hasta la tumba. Qué bueno que Dios cambió la actitud de Noemí a través de Ruth y todo lo que sucede que no vamos a leer ahora. Basta con decir, mis hermanos, que es posible para un creyente verdadero sentir amargura contra su mismo Señor. 1 Samuel 18, otro ejemplo de amargura. 1 Samuel 18 es el rey Saúl. Y podríamos demorar un muy buen tiempo leyendo desde el 18 hasta el final del libro, viendo la amargura de Saúl, pero por cuestión del tiempo haremos nada más un solo episodio de su amargura. Saúl, como saben, era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Hace un capítulo, un joven David había matado a Goliat, ¿se acuerdan? En esa competencia. En vez de que muchos pierdan sus vidas, mejor su adalid contra el nuestro, su campeón contra el nuestro. Así que elijan un hombre de ustedes y nosotros tenemos ya el nuestro. Ahora, por cierto, Saúl era el más alto. Dicen, creo que es 1 Samuel 9, que del hombro para arriba era más alto. O sea, una cabeza entera. ¿Qué? 20 centímetros más alto que cualquier otro. Alto el tipo. O sea, él hubiera sido alguien para pelear contra Goliat. Sin embargo, él mismo se acobardó. No confiaba en Jehová como confiaba David. Y este muchachito, un pastor de ovejas llamado David, se anima a pelear contra Goliat siquiera con la armadura de rey, sino con la armadura que él conocía. Una honda y unas piedras. Todo, y más importante que todo, iba capacitado por Jehová de los ejércitos. Y en la fe en Dios es que él venció al gigante. De trasfondo, ¿verdad? Capítulo 18, mira lo que dice el versículo 5 adelante. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo, y en los ojos de los criados de Saúl. O sea, todo marcha bien. Saúl está contento con él, el pueblo está contento por la victoria. Verso 6, y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, ahí está el contexto, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, y con danzas, con tamboriles, con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Paremos ahí. El canto, el coro, la alabanza que las mujeres cantaban, elogia a Saúl, pero elogia 10 veces más a David. Saúl hirió sus 1000. Saúl había sido un guerrero ya valiente por muchos años. Y sí, literalmente, había vencido 1000.
Pero la siguiente estrofa de este coro decía, y David sus 10,000. Ahora bien, una pregunta. ¿Será que David realmente había matado 10,000? No. Pero el uno que mató valió por 10,000. Porque no es necesario vencer a los filisteos. Al vencer al gigante, todos los demás huyeron. Así que sí entiendo que el cántico involucra una exageración de la verdad. Sí mató a uno, pero valía 10,000. Y Saúl, en vez de dejarlo pasar, en vez de simplemente decir, bueno, yo sé quién soy. Yo soy Saúl, yo soy el rey. Sí, tengo mucha más experiencia que este. En vez de aceptarlo, verso 8 dice, enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Miren esto. Y desde aquel día Saúl miró de otra vez a David. Les dije hace un momento que la amargura no se quita por sí sola. Él sintió enojo cuando escuchó el cántico que alababa a David. Pero ese enojo se convirtió en amargura que desde aquel día en adelante, literalmente hasta el día que él falleció, siguió amargado con David. Ahora, David no había hecho nada. David no pudo hacer nada para alterar la opinión de las gentes. La gente le atribuyó a él esta gran victoria porque mató al gigante. Pero David no tenía la culpa. Así que notemos, mis hermanos, que la amargura puede venir cuando la persona contra quien tú la tienes sea totalmente inocente. David era totalmente inocente y aquí está Saúl con esa fuerte amargura contra él. Y si usted lee el resto de este libro, lo que encuentra una y otra vez es Saúl persiguiendo y queriendo matar a David. A veces uno a uno y a veces con un grupo grande que le perseguía. Punto es, mis hermanos, que la amargura tiene consecuencias. Y así era en la vida de Saúl. Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Otro ejemplo de amargura que veremos es con el profeta Jonás. Citando estos ejemplos, darles un poco de la historia, porque nos ayuda a entender su mentalidad. Jonás fue mandado a predicar en Nínive, una ciudad violenta, una ciudad pagana, una ciudad que había hecho mucho daño a Israel. Y cuando Jonás recibe este encargo de Dios de predicar en Nínive, lo primero que él hace es que huye de la presencia de Dios. No voy a predicar en Nínive porque no quiero que se salven, no quiero que se arrepientan, quiero que todos sean castigados por Dios. Eso era su pensamiento. Y por él huir de la presencia de Dios sabemos lo que pasó, ¿verdad? A bordo de ese barco se levanta una gran tempestad y Jonás había que por causa de él, ¿verdad? Es echado a la mar, lo traga una ballena y dura un tiempo, en 3 días y 3 noches, el vientre de la ballena. Estando allí es que se arrepiente Jonás por desobedecer a Dios. Y le clama a Dios que le salve. Sabemos la historia, va a la ballena y lo vomita en tierra seca, ¿va? Jonás 3 es donde Dios le encarga por segunda vez a predicar en Nínive. Y esta vez Jonás obedece, ¿verdad? Él predica, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y sorprendentemente, verso 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Un gran avivamiento brota en Nínive. Que el rey mandó a todos a ayunar, hasta los animales. Él no sabía, un pagano. A lo mejor de su capacidad estaba queriendo ganar la atención de Dios, mostrando arrepentimiento genuino. Y manda a cada uno, verso 8, a ayunar, a clamar a Dios fuertemente y convertirse de sus malos caminos con el fin
de que Dios podría apartar el furor de su ira en verso 9. Es lo que sucede. A causa de la predicación de Jonás. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. ¿Y saben qué? A mí me gustaría que fuese el último verso de Jonás. Sería muy bonito si parara Jonás ahí con capítulo 3. Pero ahora en capítulo 4. ¿Y saben lo que pasa en capítulo 4? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Vemos a un Jonás enojado y amargado en este verso. ¿Por qué? Porque Jonás había aborrecido a los de Nínive. Jonás no los quería para nada. Por eso no les quería predicar en capítulo 1. Y cuando él vio que por la predicación de la palabra de Dios, que el pueblo se convirtió de su mal camino, y vio que Dios los perdonó, él estaba amargado. ¿Pero amargado con quién? Otra vez con Dios. Y oigan la ironía. Él estaba amargado con Dios porque Dios perdonó a otros que para Jonás no debían ser perdonados. Ellos debían sufrir destrucción total por lo que han hecho al pueblo de Israel. Ahora, ¿quién fue que recibió el perdón de Dios en Jonás capítulo 2? Jonás recibió el perdón. Dios puede haberlo dejado ahí morir en el vientre de la ballena, pero lo sacó de allí, mostrando su perdón, mostrando su misericordia. Y Jonás, que fue recipiente de la misericordia de Dios, ahora no quiere que Dios perdone a otros. Y cuando Dios hace algo contrario a lo que Jonás deseaba, Jonás se amarga con Dios. Bajan hasta el versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios llamando la atención. Jonás, ¿te crees justificado en estar enojado, está amargado? Para Jonás sí se sentía justificado. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás estaba fuertemente arraigado en esta actitud de amargura. Mis hermanos, los que hemos estado viendo, Noemí, Saúl, Jonás, personas que conocían a Dios. Punto es, cualquiera de nosotros, si no reconocemos que existe la amargura y que es una tentación muy fuerte y un pecado muy atrapador en nuestras vidas, podemos ser como cualquier de ellos. Y nuestra amargura hasta puede ser contra nuestro Dios. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Van a ver con este ejemplo cómo la amargura puede alterar una relación por completo. 1 Samuel capítulo 15. Vamos a leer. Perdón, 2 Samuel, estoy mal. 2 Samuel 15, y verso 12. Vamos a leer de un hombre aquí, llamado Ahitofel. Y van a ver qué relación tenía él con David, el rey David. Ya para este tiempo, David estaba reinando. Y dice en verso 12, también envió Absalón por Ahitofel, Gilonita, del consejo de David, a Gilo su ciudad, mientras hacía sus sacrificios, y la conjuración vino a ser grande, pues se iba aumentando el pueblo con Absalón. Ahora voy a explicar un poquito lo que está pasando, porque no podemos leer todo. El hijo, uno de los hijos de David, se había rebelado contra él, se llama Absalón. Absalón buscaba hacer un golpe de estado a su padre,
Quería ganar los corazones de todos y así tomar el reino de su padre. Ahora, lo que él hace para llevar a cabo ese plan, él busca gente crucial. Gente que conocía a su padre, pero que estarían dispuestos a traicionar. Podían haber sido amigos de David todo tiempo, pero ahora gente dispuesta a darle la espalda. Entre ellos, Absalón manda por Ahitofel. Ahitofel, según leemos aquí, era del consejo de David, un consejero. Tal como hoy en día, el presidente tiene su gabinete, tiene gente, ¿verdad?, que puede pedir consejo. Y tiene muchas gentes que están dispuestas a ayudarle en cualquier momento. Obviamente son gente de confianza, son sus amigos, le habla confiadamente. Así era la relación entre Ahitofel y David en otro tiempo. En otro tiempo. Cuando David primeramente recibió el reino, fue inaugurado como rey, buscó el consejo de Ahitofel para ayudarle, para guiarlo en establecer su reino. Pero Ahitofel es contratado, por llamarlo así, por Absalón, para juntarse en la rebelión. Y en vez de Ahitofel rechazar, dice, no, pues ¿cómo va a creer? Yo quiero mucho a David. No. Bajan hasta el versículo 31. 1 Samuel 15, 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando este grupo de rebeldes se está formando, y Absalón tiene gente crucial, le dicen a David, te cuento, que Ahitofel, tu consejero, tu amigo, se ha unido a los que conspiran con Absalón. Qué gran choque tenía que ser para David. ¿Cómo es posible que mi amigo, un hombre en quien yo confiaba, ahora me ha traicionado? Está conmigo queriendo hasta quitarme la vida. Todavía no sabemos por qué, pero veremos por qué Ahitofel tuvo este cambio de pensamiento. Capítulo 16, 20-22. En todos estos capítulos, Absalón está buscando la forma de avergonzar, deshonrar a David y quitarle el reino. Así que en verso 20 dice, entonces dijo Absalón a Ahitofel, consultad qué haremos. Y Ahitofel dijo a Absalón, entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se esforzarán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron una tienda a Absalón sobre el terrado, y entró Absalón a las concubinas de su padre, en ojos de todo Israel. Oigan el consejo de Ahitofel aquí, de que Absalón deshonre al rey, acostándose con sus concubinas en plena vista de todos. Pero noten que este consejo vino de alguien que había sido un gran amigo de confianza de David. Capítulo 17, verso 1 al 4. Entonces, Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y daré sobre él cuando él estará cansado y flaco de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y heriré al rey solo. Miren, cuando Ahitofel le dice a Absalón, mira, permíteme tomar 12,000 hombres y vamos a perseguir a David y todos los que están con él. Pero mi meta no es matar a todos. Vamos a llevar este gran grupo para asustarles, atemorizarles. Y cuando todo el pueblo se va, yo voy a alcanzar a David y yo personalmente lo voy a herir al rey. Al rey solo es el único a quien quiero morir. Tal vez se están preguntando, ¿qué le pasa a Ahitofel? ¿Por qué quiere matar tanto a David? Que él había sido su consejero.
Había sido su amigo. Habían conversado profundamente por muchos años. Ahora, ¿por qué Ahitofel tiene tantas ganas de matar al rey David? Si leen nuestra historia, se van a dar cuenta que Ahitofel termina en ruina, quitándose la propia vida. Bajan a verso 23. 23. Ahitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo, enalbardó su asno y levantóse y fuese a su casa en su ciudad. Y después de disponer acerca de su casa, ahorcóse y murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Un hombre que recibió bien mal el rechazo. Como su consejo no fue obedecido, me quita la vida. Así se sintió de inútil. Pero a raíz de esto, mis hermanos, algo que pasó en la vida de Ahitofel. Porque lo que leímos, mis hermanos, fue de capítulo 15 en adelante. Lo que quiero mostrarles ahora es algo más. Tal vez alguien puede preguntarse, ¿por qué a veces hay tantos nombres en la Biblia y listas grandes de nombres? ¿Qué bien hace? Van a ver. Capítulo 23 y versículo 24. Dije el 24, no es 24. 34, perdón. 34. Esta es una lista de los hombres valientes de David. Dice Elifelet, hijo de Esbai, hijo de Macatí. Eliam, hijo de Ahitofel, de Gelón. Quiero que se acuerden que el hijo de Ahitofel se llamaba Eliam. Y Eliam era uno de los valientes de David. Era parte del ejército de David. Vayan ahora a 2 Samuel 11. 2 Samuel capítulo 11. Versículos 1 al 3 leeremos. Dice, y aconteció la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron los amonitas, y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Y aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijeronle, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Conocen la historia, ¿verdad? A continuación, David deshonra a esta mujer, acostándose con ella. Un gran pecado, que tiene muchas repercusiones, por supuesto. Pero noten que cuando él pregunta por ella, ¿quién es esta mujer que estoy viendo? Le dicen su nombre, sí, pero le dicen algo más. Le dicen que Betsabé era hija de ¿quién? Eliam. ¿Quién era Eliam? Hijo de Ahitofel. ¿Cuál era la relación entonces entre Ahitofel y Betsabé? Su nieta. Era su nieta. Eso sucede en capítulo 11. En 4 capítulos después, capítulo 15, vemos a Ahitofel con la mente muy alterada. En vez de ser amigo del rey, en vez de ser consejero del rey, vemos un hombre dispuesto a juntarse con la rebelión contra David y un hombre cuya meta era destruir y matar al David. ¿Qué cambió la relación entre Ahitofel y David? La amargura. Ahora, no crean, justificando para nada lo que David hizo, era mal. Estaba mal, 100%. Pero Ahitofel, cuando se enteró de que su nieta había sido deshonrada y violada por el mismo rey, tuvo que enfrentar esa tentación amarga.
Tenía que buscar la forma de quitar la amargura de su vida. O si no, ¿qué podría pasar? Ya lo leímos, termina quitándose la vida. Tremenda, una ruina grande de parte de él. Punto es, mis hermanos, cuando no tratamos con la amargura en nuestras vidas, puede causar una ruina grande en nuestras vidas. Y a alguien que había sido tu muy amigo, ahora puede volverse tu enemigo jurado a través de la amargura. Vuelvo y les digo, no justificamos lo que David hizo, por supuesto que no. Pero el hecho de que David hizo mal no le da derecho a Ahitofel a vivir en amargura y buscar la forma de hacerle daño. Vimos unos cuantos ejemplos, ¿verdad?, de la amargura. Ahora, permíteme, en lo que resta del tiempo, ver unas manifestaciones de la amargura. Génesis 27 y el verso 41. La amargura puede ser fácil de identificar en las vidas de otros. Usted puede mirar a una persona hasta la forma de su cara, sus labios, todo. Ese está amargado. Ese está amargado por algo. Pero la amargura puede ser difícil de detectar en nuestra propia vida. Así que les voy a ayudar, dar unas evidencias de amargura en tu vida, si es que hay. Génesis 27, verso 41, otra vez el contexto. Esaú había sido privado de su bendición porque su hermano Jacob engañó a su padre. Y Isaac, que era ciego, dio la bendición no al primogénito, sino a su hijo, perdón, a su hermano menor, ¿verdad? Cuando Esaú se dio cuenta lo que había pasado, verso 41 dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. ¿Ya ven? El enojo, claro, uno se va a sentir enojo por lo que pasó, por el engaño. Pero él decidió albergar ese enojo en su corazón hasta consolándose con la idea de matar a su hermano. El punto es que la amargura puede ser evidenciada cuando uno busca venganza. Tal vez hoy no, tal vez mañana no, pero viene lo tuyo. ¿Qué es eso? Es la amargura en acción. Lo que está arraigado en tu corazón es la amargura. Y hasta que tú sueltes esa amargura, siempre buscarás la oportunidad y la ocasión para buscar y hacer la venganza. Qué bueno que en Génesis 31 hubo una reconciliación, ¿verdad?, entre Jacob y Esaú. Esaú había perdonado a su hermano, por lo visto. No le hizo ningún daño cuando se encontró con él. O sea, aunque alguien esté al principio amargado, hay posibilidad de ser reconciliado y buscar la paz de Dios. Otra manifestación de la amargura es que uno puede tener muchas memorias y buena memoria de los detalles de la ofensa. Yo me acuerdo que tú me hiciste. Ahora, tal vez has vivido con esa persona por muchos años y de 10,000 conversaciones te acuerdas de una donde te ofendieron. De 100,000 palabras bonitas y agradables que te han dicho, una de ellas te ofendió. Les cuento algo. Yo sé que estamos grabando y muchos pueden verlo, pero lo voy a decir sin decir nombres. Yo predico aquí semana en semana, en un año más de 100 veces, ¿verdad? ¿Cuántas palabras no les digo a ustedes? Muchas palabras. Trato de escoger palabras agradables, pero pudiera ser por algún descuido, por X motivo, una palabra, no una maldición en sí, pero una palabra tal vez no la más adecuada. Y usted se ofende por eso. Lo toma muy personal. Yo no tengo una conexión directa con Dios que Dios me avisa cuando usted está ofendido.
solo si usted me lo dice. Y han pasado casos con alguien que se ha puesto amargado con su servidor por una ofensa que ni siquiera sabía que les hice daño. De miles y miles de predicaciones que yo he hecho, que fueron de su agrado, amén, gloria a Dios, con una, o con parte de una, un punto que hice, una palabra que dije, les causé ofensa. Y como no pueden soltar eso, el día en que se apartan, ¿sabe de qué se acuerdan? De esa palabra, de esa conversación. Mis hermanos, la amargura tiene buena memoria de detalles, memoria para cosas malas, pero para 10,000 palabras buenas no se acuerda. Además, la amargura suele ser comunicada a los demás, queriendo que los demás sepan el daño que nos fue hecho. Cuando alguien está amargado, no lo pueden contener adentro de sí. Tienen que contar a otros lo que esa persona me dijo, me hizo. Va en Levítico 19, hay una palabra para esto. Y conste que se encuentra en el mismo texto, el mismo vecindario, la amargura, y esta otra palabra. Levítico 19, versos 16 al 18. Dice, no andarás, ¿qué? Chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu hermano, a tu prójimo, y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No es coincidencia que el mandato de no chismear se encuentra en el mismo vecindario que no guardar rencor y no buscar venganza. ¿Sabe por qué? Porque van de la mano. El que está rencoroso y amargado sí va a buscar venganza y sí va a contar a los demás chismeando acerca del daño que le fue hecho. Noten que esto sucede porque hay una falta de algo en el corazón. ¿Saben qué es? Verso 18. El amor. En vez de buscar venganza, en vez de chismear, en vez de guardar rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo encuentro muy difícil manifestar el amor de Dios hacia alguien contra quien tú tienes amargura en ese momento. Son incompatibles. ¿No es cierto? Leemos en Efesios 4, 31, 32. En vez de ser amargado y rencoroso, todo eso, debemos ser benignos y misericordiosos y perdonando. Son incompatibles las dos cosas, hasta el mismo tiempo. O es el uno o es el otro. O vas a actuar en la carne o vas a actuar en el espíritu. Ya no que resta el tiempo, ¿cómo tener victoria sobre la amargura? Primeramente, hay ejemplos en la Biblia que nos ayudan. Hemos estado hablando en la escuela dominical de José, ¿verdad? José es un ejemplo clásico de cómo vencer la amargura. Porque sus hermanos le aborrecieron. Sus hermanos le maltrataron. Estando en Egipto, la mujer de Potifar le calumnió y fue metido en la cárcel. Todo eso es una injusticia. Él no mereció ese tratamiento y fácilmente pudo haber desarrollado un espíritu de amargura en su corazón. Sin embargo, cuando él estaba ya en control del país, como número 2, y vienen sus hermanos, ¿qué vimos por la mañana? No les rechazó comida. Y para adelantarme un poquito en la historia de Génesis, les da donde quisieran vivir en Egipto. Todo provisto por el rey. Les trató con gracia, les trató con misericordia, les trató como Dios nos trata a nosotros. Luego pensamos, mis hermanos, en nuestro ejemplo mayor. En Lucas 23, verso 34, cuando Jesucristo tenía sus manos estiradas en la cruz, sangrando por todo su cuerpo, ¿verdad? Y la gente gritándole, insultándole y todo eso, blasfemando su nombre. Una de las últimas frases del Calvario que dijo era,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En vez de dar cabida a la amargura, Jesucristo perdonó a aquellos que le habían hecho esa injusticia. Usted dice, no, eso fue Jesús, Él es perfecto. Ok, de acuerdo. En Hechos 7, verso 60, hay un hombre, carne y sangre, igual como usted y yo. No era Dios en la carne, se llamaba Esteban. Esteban. Que él está predicando un mensaje. Y como respuesta agarran piedras, lo rodean y lo van a matar. Y cuando vuelan esas piedras y comienzan a pegar su cabeza y su cuerpo, cae al suelo. Y en sus últimas palabras se le dice, Señor, no les imputes este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Imitando el ejemplo del Señor Jesús. Esteban venció la tentación de ser amargado. Jesús, por supuesto, también. Y en esos tres casos que les dije, vemos lo que es clave en vencer la amargura, que es el perdón. Perdón. Vamos, Hebreos 12. Hebreos 12. Verso 15. La amargura es un veneno que a mí me hace daño. El otro tal vez ni sabe que está amargado contra él o contra ella, pero a mí me hace daño. Deseo mal para el otro, pero a mí me hace daño la amargura. En Hebreos 12, verso 15 dice, mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Miren esto. Una exhortación a mirar bien sobre algo. ¿Sobre qué? Primeramente, que no nos apartemos de la gracia de Dios. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la amargura? Buena pregunta. ¿Sabe lo que Dios pudo haber desarrollado en su corazón por mis ofensas contra Él? La amargura. Dios, que conoce todos mis defectos en palabra, en pensamiento, pudo haber dicho, no, ya para ti no te perdono. Eres demasiado pecador. No te perdono, no te salvo, quédate allá. ¿Sabe cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Punto es que somos salvos únicamente por la gracia de Dios, porque Dios es longánime, Dios es perdonador. Así que si yo me aparto de su gracia, estoy ignorando que Dios a mí me mostró mucha gracia y perdón y compasión. Dice aquí que ninguna raíz de amargura brotando os impida. Esto es fácil de entender. ¿Qué es una raíz? ¿De qué sirve una raíz de un árbol, de una planta? Da crecimiento, da fortaleza, algo. Ahora, la raíz por lo general no se deja ver, ¿verdad? Está subterráneo. No se deja ver. Pero la planta solo puede existir y crecer porque esas raíces están allí. Es más, puedes ir, yo tengo en mi casa del bejuco venenoso, y lamentablemente tengo ahorita en mi brazo, está lleno de eso. Me pica como no tienes idea. He cortado esos bejucos arriba de la tierra. ¿Y sabe qué pasa? Vuelve a crecer. La única forma en que puedo quitar ese bejuco venenoso es desarraigarlo. Excavar, encontrar las raíces, cortarlas desde las raíces, arrancarlas de las raíces. De otra manera, puede parecer que todo marcha bien, pero vuelve a crecer.
No por nada, el autor de Hebreos dice, mirando bien que ninguno sea parte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida. ¿Cómo vencer la amargura? Primeramente, identificar la raíz de la amargura. Exponer las raíces de la amargura. Como están bajo tierra, necesito excavar para encontrarlas en una planta física. Esto se trata de escudriñar tu corazón. Sí, tengo rencor. Sí, tengo amargura contra fulano. ¿Por qué lo tengo? ¿Cuál es la raíz de esta amargura? Porque tal vez han pasado tantos años que usted ni se acuerda del por qué. Solamente que tiene esa amargura, pero ni sabe por qué. Identificar la raíz de la amargura nos hace averiguar qué fue que pasó que sentimos amargura. Y tal vez vamos a encontrar que malinterpretamos algo de la otra persona. Que fue una ofensa imaginaria, ni siquiera verdadera. Y por tantos años hemos luchado con amargura. Ese veneno mortal que estamos consumiendo por algo que ni siquiera existe. Ahora, si cortamos la raíz, su fruto letal de la amargura tiene que desaparecer. Ahora, segundo punto, como ya les dije, cortar las raíces de amargura. Cuando se cortan raíces de un árbol, el árbol tiene que morir. Si no quitas las raíces de amargura, volverá a crecer. Esta parte involucra el hablar con la persona contra quien tienes la amargura. Y tal vez es muy difícil, porque hasta hay vergüenza, porque por tantos años no hemos hablado. Si quieres vencer la amargura, traga tu orgullo, acércate a la persona, confiesa la amargura que has tenido y resuelve la situación. Ahora, te dice, tal vez la persona ni puedo comunicar con ellos. ¿Será que hay solución para mí? Sí. Tal vez la persona ya ha fallecido. Hay quienes podrían estar amargados con sus padres por X motivo y ya han fallecido. No hay forma de pedir perdón. No hay forma de resolver el asunto. Pero leímos en cuanto a Esteban, en cuanto a Jesús, ambos vencieron la tentación de la amargura, ni siquiera esperando, ni siquiera hablando con los demás directamente. Su trato era con Dios. Dios, tú conoces mi corazón. Tú conoces cómo yo he sentido acerca de esa persona. Y tal vez ya han fallecido. Pero Dios, yo quiero cortar esa raíz de amargura. Ahora, si la persona está viva es más fácil. Esaú y Jacob, una reconciliación hermosa en Génesis 31. Sí es posible hacer eso. Pero si por X motivo esa persona no quiere, ni da chance para reconciliar, el deber es entre usted y Dios. Por último, Efesios 4 de nuevo. Vamos a terminar donde comenzamos. Por último, perdonar unos a otros. Después de mandarnos en Efesios 4:31 de quitar la amargura de entre nosotros, el siguiente paso es ser benigno, misericordioso y perdonándoos los unos a los otros. Ahora, la base de este perdón es que Dios nos perdonó en Cristo. Usted no tiene que decir, bueno, voy a esperar a que me pidan perdón. Tal vez nunca lo harán. Es la verdad. Tal vez esa persona está tan renuente en lo que hicieron, tan alejado de Dios, que nunca te van a pedir perdón. Eso no te libera del derecho de perdonarlos a ellos, de la responsabilidad de perdonarlos a ellos. Según puedo ver la Biblia, si estoy mal, yo sé qué me van a decir después. Yo no encuentro ni un pasaje en la Biblia donde somos mandados a pedir perdón a otra persona. El mandato es siempre de perdonar.
En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras faltas, es una confesión. Pero de pedir perdón, es decir, te estoy dando la decisión. Te pido perdón, o me lo otorgas o no. No, bíblicamente, tú tienes el deber de perdonar, independientemente si te lo pido o no. ¿Cuál es la base de este perdón? Como ya leímos, como Dios nos perdonó en Cristo. Ahora, mis hermanos, el ejemplo más grande es el perdón de Dios para nosotros. Y aunque suene imposible soltar esa amargura que se ha formado y ha ido fortaleciendo por años y años, estoy seguro que Cristo, que vino para darnos vida y vida en abundancia, nos da el poder para perdonar a otros tal como Él nos perdonó en Cristo. Ahora, perdonar para un ser humano no necesariamente implica el olvidar, porque no podemos. Dios sí puede. Dios perdona y olvida. Nosotros no. Pero cuando perdonamos, estamos diciendo, yo no voy a dejar que ese acto afecte más a mi vida. Sí, lo pienso mucho, estará en el cerebro, pero no voy a dejar que eso altere mi relación con esa persona. Eso es el perdón que el ser humano puede dar. Vivir como si no hubiese pasado. Mis hermanos, tal como la semana pasada, creo que este mensaje es para todos. Vencer la culpa, esas subidas del pasado y vencer la amargura. Lo que otros han hecho contra ti. Yo no sé qué es. Yo sé lo que otros han hecho contra mí y lo que he hecho contra otros. Pero en su caso específico solo Dios sabe y usted sabe. Pero si está, que cada día se va a poner más grande de amargura en su corazón, identifíquela, córtala y busque el perdón como Dios te hizo a ti. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos habla francamente. No nos habla con rodeos, no habla con ambigüedad, más bien con mandamientos claros, aunque sean difíciles de cumplir. Y Señor, una actitud muy común y muy hasta aceptada en el mundo de amargura no tiene cabida en el corazón de un cristiano. Así que te ruego, Padre, si hemos caído en esta tentación de ser amargados contra alguien o hasta contra ti, mi Dios, que hoy día confesemos ese pecado. Hoy día tomemos las medidas para vencer lo que definitivamente va a causar una ruina en nuestras vidas. Señor, alabamos tu perdón y tu misericordia porque tú nos perdonaste. Y mucho más hemos hecho para ofenderte que otros han hecho para ofendernos a nosotros. Y si tú aún así nos tuviste perdón, ¿quiénes somos nosotros para privar a otros de ese perdón que fluye de tu Santo Espíritu? Te ruego, Padre, que nos exhortes y nos animes y nos ayudes día tras día a ser más y más como Cristo. Y que los mensajes de victoria nos sean de ayuda para nuestras vidas espirituales. Bendiga a cada quien que ha estado aquí y los que escucharán por otro medio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga.